Muy buenos días, amigos y amigas de El Día. El pleito interno en el Partido de la Liberación Dominicana parece interminable y apunta a un solo final. El falso debate, como diría el doctor Leonel Fernández, de las primarias abiertas o cerradas, es solo un pretexto para dar expresión pública a una rivalidad de dos excompañeros, líderes de los dos bandos del PLD, y ambos con la ambición de sentarse para siempre en la silla presidencial. Ustedes ven los síntomas. Franklin Almeida no le saca el guante a Danilo, Euclides Sánchez manda a callar a Leonel, Juan Carlos Quiñones denuncia que el gobierno le da sobrecitos a los legisladores para hacer diabluras, que por cierto lo de los sobrecitos no lo creo mucho, porque yo creo que en un sobrecito cabe muy poca cosa y esos apetitos no son tan modestos. Entonces, estos son unos pollos que no se satisfacen con un sobrecito de maíz. Tienen el buche muy grande. Entonces dice Luis Quiñones que los danilistas pretenden reformar los estatutos del partido para imponer primarias abiertas porque no tienen el apoyo de las bases. Y que los legisladores leonelistas no aceptarán esa imposición. La verdad es que si tienen que firmar otra vez, firman, que firmes estaban ellos antes. Pero vamos a detenernos un poquito aquí. El hecho de decir que pretenden reformar los estatutos. Aquí los estatutos, si la Constitución es un pedazo de papel, ¿qué son los estatutos? De ese y de cualquier partido. Y los dirigentes de los dos bandos del PLD no han reformado la Constitución para su propia conveniencia. ¿Y reformar los estatutos es un fly a segunda? Leonel Fernández reformó la Constitución con dos objetivos. Todo lo demás era ropaje. Quitar el nunca jamás para poder volver a postularse a la presidencia y dominar la justicia. Ahí fue donde se colocó a los cuadros políticos en todas las expresiones de la justicia, principalmente en la Suprema Corte y particularmente en la Cámara Penal de la Suprema Corte, que es la que tiene que dilucidar los casos de corrupción. Pero lo mismo hizo en la justicia electoral, en sus dos expresiones, Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral, en el Tribunal Constitucional, en la Cámara de Cuentas. Entonces, cambiar reglas, pero unos estatutos no son nada delante de la Constitución. Y Danilo Medina no cambió la Constitución en una semana para postularse a la presidencia. Entonces, denunciar que pretenden cambiar los estatutos. Entonces, Reinaldo Pared, Gustavo Sánchez y Elpidio Báez dicen que Quiñones dice que se dejó llevar de la emoción cuando dijo eso. Luis Enrique dice que es hora de callar a los funcionarios y a los congresistas que atacan al gobierno y al partido. Alejandrina Germán dice que el PLD no se dividirá, pues hará lo que digan los juristas. Y Francisco Javier propone una tregua hasta el año que viene, cuando una tregua pospone, pero no resuelve. Pero lo que dice Alejandrina realmente es engañarse a sí mismos. Y no es la única. Porque eso de que los juristas son los que van a decir cómo es la cosa, cuando es un tema político, no jurídico. Si el problema fuera la Constitución, ya lo acabamos de decir y lo sabe todo el mundo, eso no es problema, cambiar la Constitución, no digo yo los estatutos. Pero fíjense en un detalle, el presidente y el secretario general del partido son abogados los dos. Entonces, Leonel Fernández y Reinaldo Pared tienen dos posiciones contrarias en relación con la constitucionalidad o no de las primarias abiertas.
Leonel dice que eso es inconstitucional y Reinaldo Pared que sí es constitucional. Y entonces él dice que él fue el que dirigió los debates en la Asamblea Nacional para hacer la Constitución y que no es verdad que unas primarias abiertas irían en dirección contraria a los preceptos constitucionales. Ahora, la pregunta es, ¿puede alguien suponer que van a dejar que sean unos abogados los que decidan ese problema? ¿Alguien puede engañarse a sí mismo pensando eso? No, ese es un problema político y cada día se define más la situación de que no hay posibilidad de acuerdos. No la hay. ¿Y por qué no hay posibilidad de acuerdos? Porque son dos tapones que quieren tapar una botella y a la botella nada más le cabe un tapón. No hay dos presidentes y los dos quieren estar ahí para siempre. Entonces, acuerdo no habrá, porque todo lo demás es subsidiario a eso. Ese es el punto. Y además de que son dos aspiraciones y dos grupos, resulta que hay aparentemente un problema personal que ha hecho irreconciliables a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Recordemos que después de que Leonel cambió la Constitución, la nueva le prohibía también repostularse. En aquel momento, la vieja y la nueva le prohibían repostularse porque hubo quienes desde su grupo trataron de meterle al país el cuento de que él se podía repostular aunque la Constitución lo prohibiera, porque esa era la actual y que él llegó a la presidencia con la de antes, pero la de antes también se lo prohibía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se estaba discutiendo esa reforma constitucional, fue Danilo Medina el que obligó a que la nueva Constitución también lo prohibiera. ¿Cómo? Sus legisladores, aunque no eran la mayoría, pero eran necesarios para la proporción de la mayoría que se necesitaba, dejaron de ir a discutir la nueva Constitución. A mucha gente se le olvidan esas cosas, pero eso fue así. Y eso impidió las sesiones durante varios días, boicoteó. Fue ahí cuando Leonel Fernández entonces, en lugar de buscar un acuerdo, que reitero, es imposible porque los dos quieren la misma cosa, los dos quieren ser el tapón de esa botella, entonces decidió entenderse mejor con un supuesto contendiente externo que con el interno. Hizo el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas Maldonado. De manera que ese fue, ya eso era una expresión de estas diferencias irreconciliables. ¿Que eso lo van a resolver abogados? No, eso lo van a resolver los políticos y no con las leyes, sino con la política. Y las leyes, si las necesitan, las hacen. Fíjense que los leonelistas denunciaron que José Ramón Peralta se reunió con unos senadores que contaron en 25. Si tiene 25 senadores, ahí se hará lo que ellos quieran. Entonces, de hecho, los firmes que firmaron con aquel, después de aquel discurso poco feliz del guardián de la Constitución, firmaron, los leonelistas firmaron, los que decían que estaban firmes. Y de los que firmaron hay muchos que se acomodaron del lado de Danilo y se han quedado ahí, incluyendo algunos de los más pugnaces. Entonces, ahí hay una situación que debe quedarle clara a todo el mundo.
Si se tratase de auténticos líderes políticos, el hecho de estar en el uso del poder o no estarlo pudiera producir pequeñas diferencias, pero si fuera, por ejemplo, un Juan Bosch se fue de un partido grande a ser un partido entonces chiquito. Él se fue. Eso es un líder que está actuando de acuerdo con sus convicciones, con sus ideas. Él no dijo, no, yo no me voy a ir de aquí, este es un partido grande, con este vuelvo yo a la presidencia. No, eso no era lo que le importaba. En el caso de los que estamos viendo, son líderes en tanto tengan la capacidad de firmar decretos. Porque firmar decretos es hacer nombramientos, es autorizar contratos del tipo de los que se hacen aquí y significa hacer rico a todo aquel que esté cerca de la dirección. Entonces, el que está en turno para firmar los decretos tiene demasiados recursos para dejarse someter por el otro. Los hechos lo han probado. Cada vez que ha habido que dilucidar algo en el comité político, en el todopoderoso comité político, Danilo Medina le ha pasado un rodillo a Leonel Fernández. Entonces, ¿qué va a pasar? Él domina en el comité político. Bueno, va a pasar que se va a imponer lo que él quiera, no lo que quiera Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, si lo aplastan, o se queda conforme aplastado o se va. Y es muy significativo el hecho de que ahora, muy recientemente, parece romperse el bloque de partidos de oposición, donde hay macos, cacatas, culebras y saltamontes juntos. Se comienzan a definir las cosas, porque los más conservadores han formado una agrupación que una vez más quiere echar mano de los prejuicios para tratar de ganar presencia política. Pero son los conservadores los que han hecho un trío, ¿verdad? Y esa puede ser la recomposición, señores, del bloque, ¿cómo es que le llama? Progresista. Que observen esto, porque nada de esto es por casualidad. Leonel Fernández tenía unos partidos aliados. Para el PLD los aliados eran muy importantes, bueno, lo siguen siendo, pero eran vitales antes, cuando el PRD llegaba a un 47%. Y sacaba más votos individualmente que el PLD, y el PLD ganaba con los 2 o 3 aliados que tenía. Entonces ese bloque progresista que formó Leonel Fernández, ¿qué hizo Danilo? Lo desbarató, hizo otro bloque y se buscó al PRD. Miguel Vargas tanto puede negociar con Leonel como con Danilo, eso no es ningún problema, ¿verdad? Y por eso ustedes ven que se pronuncia por el interés de Danilo de unas primarias abiertas, pero él hace su convención y reforma los estatutos para hacerla cerrada, además solo con delegados y además levantando la mano. Es decir, él hace una cosa, dice lo contrario, porque lo contrario es lo que le conviene ahora mismo a Danilo. Entonces, no sería descabellado pensar que el final de esto, que no se va a resolver ni con abogados, ni con una tregua navideña, ni con nada de eso. Lo que va a pasar ahí, y lo único previsible hoy día, es que uno se va a imponer sobre el otro. Y lo previsible es que se imponga el que firma decretos y el que autoriza negocios. Esa es la realidad. Lo demás
Les cuento. Así como una toronja no es un mamey, no son abogados los que van a decidir. Ahí van a decidir los políticos y no va a ser a través de acuerdos, sino a través de la imposición. Y el que pierda o se conforma o se va. Y el hecho de que se vea salirse del bloque de oposición para no es que se hayan salido, pero han hecho otra intente. Esa es muy posiblemente la preparación del bloque de partidos que apoyaría al que quizás pierda. Quizás, porque las cosas uno puede analizar las circunstancias, los hechos, las situaciones, pero dicen que hasta el día del entierro no se sabe cuál es el muerto. Bueno, pero ahí no van a quedar vivos los dos, por lo menos dentro del PLD. Esa es la situación.